La lección de hoy es la número 33 y se llama La obediencia tiene su recompensa. Aleluya. Y la desobediencia añade tristeza. Vamos a revisar el capítulo 34 y 35 del libro de Jeremías y vamos a entender por qué el título de la lección de hoy. Vamos a ver que Jeremías se encuentra todavía en estos capítulos entregando el mensaje desde la cárcel, está apresado. Estamos viendo cómo el pueblo está viendo a los babilonios que tienen sitiada Jerusalén. Y vamos a ver la amonestación en esta tarde que el Señor hace a través de Jeremías al rey Sedequías. Así que vamos a leer del versículo 1 al 22. Así que le vamos a pedir a Alejandro que lea capítulo 34 del 1 al 8. La Abi del 9 al 18. El Patricio del 19 al 24. Y el Dati del 19 al 22. Al 22. Ahí estamos. Y el Dati que busque Ezequiel 21:2 y Deuteronomio 15 del 12 al 14. Éxodo 21:2. ¿Ezequiel o Éxodo? Éxodo 21:2 y Deuteronomio 15 del 12 al 14. Ahí estamos entonces. Ya, Alejandro. Bien, entonces al 8. Saludamos a Irán, ¿verdad? Y a la familia. Pronta recuperación y comenzamos. Jeremías 34 del 1 al 8 dice así: palabra de Yahweh que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército y todo el reino de la tierra bajo el señorío de su mano. Y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo: así ha dicho Yahweh, Dios de Israel. Ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile: así ha dicho Yahweh, aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia y la quemará con fuego. 3. Y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado y en su mano serás entregado. Y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia y te hablará boca a boca y en Babilonia entrarás. Con todo esto, oye palabra de Yahweh, Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho Yahweh acerca de ti: no morirás a espada. 5. En paz morirás, y así como quemaron especias por tu padre, los reyes primero que fueron antes de ti, las quemarás por ti y te endecharán, diciendo: ay Señor, ¿por qué yo he hablado la palabra? Dice Yahweh. Y habló el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. 7. Y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que había quedado, contra Laquis y contra Seca, porque de las ciudades fortificadas de Judá estas habían quedado. 8. Palabra de Yahweh que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. 9. Dice: el rey había ordenado que todo el pueblo dejara en libertad a sus esclavos hebreos, tanto hombres como mujeres. Nadie debía mantener a un hermano judío en esclavitud. Las autoridades y todo el pueblo habían obedecido el mandato del rey, pero luego cambiaron de opinión. Volvieron a tomar a los hombres y a las mujeres que habían liberado y los obligaron a ser esclavos otra vez. Así que el Señor les dio el siguiente mensaje por medio de Jeremías. Esto dice el Señor, Dios de Israel: hace tiempo hice un pacto con sus antepasados cuando los rescaté de la esclavitud de Egipto. Les dije que todo esclavo hebreo debía ser liberado después de haber servido 6 años, pero sus antepasados no me hicieron caso. Hace poco, ustedes se arrepintieron e hicieron lo que estaba correcto, obedeciendo mi palabra.
Liberaron a sus esclavos e hicieron un pacto solemne conmigo en el templo que lleva mi nombre. Sin embargo, ahora ustedes abandonaron su juramento y profanaron mi nombre al volver a tomar a los hombres y a las mujeres que habían liberado y los obligaron a ser esclavos otra vez. Por lo tanto, esto dice el Señor, ya que ustedes me han desobedecido al no poner en libertad a sus compatriotas, yo los pondré a ustedes en libertad para ser destruidos por guerra, enfermedad y hambre. Serán objeto de horror para todas las naciones de la tierra, puesto que rompieron las condiciones de nuestro pacto. Los partiré en dos, tal como ustedes partieron el becerro cuando caminaron entre las mitades para solemnizar sus votos. Amén. Patricio. Del 19 al 22, ¿verdad? Sí. Los que caminaron por medio de las dos partes del becerro cuando hicieron el pacto ante mí fueron los príncipes de Judá y Jerusalén, los funcionarios, los sacerdotes y todo el pueblo de la tierra. A todos ellos los entregaré en manos de sus enemigos y de aquellos que quieren matarlos. Su cuerpo será la comida de las aves del cielo y de los animales de la tierra. Entregaré a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes en manos de sus enemigos, de aquellos que quieren matarlos, y también en manos del ejército del rey de Babilonia, que por ahora se ha retirado. Voy a dar la orden, dice el Señor, de traerlos de regreso a esta ciudad, y ellos la atacarán, la capturarán y la quemarán. Convertiré las ciudades de Judá en lugares desolados sin ningún habitante. Vemos aquí un panorama desolador para aquellos que hacen promesa al Señor y no la cumplen. Eclesiastés lo dice claramente en el capítulo 5, dice, no hagas ligereza con tus votos, sino que primero medita lo que vas a prometer al Señor. No vaya a ser que prometas y no puedas cumplir. Y aquí es lo que pasó. Jeremías profetiza primero que Jerusalén sería quemada por fuego por el rey de Babilonia. Y Sedequías sería llevado cautivo un poco antes de la época de Nabucodonosor. Egipto había regido todo el territorio hasta el río Éufrates. Sin embargo, cuando Nabucodonosor subió al trono, él derrotó a los egipcios en la batalla de Carquemis. Por tanto, había gran rivalidad entre Egipto y Babilonia. Por consiguiente, Sedequías y el pueblo de Judá y Jerusalén creía que Egipto vendría en su rescate. Por otra parte, vamos a ver aquí que Sedequías tiene un corazón duro, endurecido por el pecado. Así también está el corazón de los príncipes, de los nobles y de los sacerdotes de Judá, porque ninguno de ellos permaneció en obediencia a lo que Yahweh les había indicado y a la promesa que ellos habían hecho. No solo en ese momento, sino que era una instrucción dada en la palabra del Señor, en la Torá, a su pueblo. Miren, vamos a recordar esta instrucción que ellos la conocían sus padres, la conocían ellos, porque recuerden que en los primeros capítulos de Jeremías vimos cuando el pueblo recupera la Torá y es leída frente a todo el pueblo, o sea, no eran gente que era ignorante de ella. Sí, habían recuperado los escritos, ¿cierto? Exacto. Eso es, pero no estaba la práctica, po. O sea, nos gozamos, sí. Es como hoy en día muchos creyentes cristianos tienen la palabra, po, ¿cierto? Se goza, no, sí, ahí está, pero ahí estamos. Y la práctica y la obediencia, que eso es lo que importa. Vamos a recordar cuál era la instrucción que ellos ya conocían y que aquí el Señor se las había vuelto a recordar. Éxodo 21:2. Amén. Dice, si compras un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio por no más de 6 años. El 7º año ponlo en libertad y no te deberá nada por su libertad. Y Deuteronomio 15 del 12 al 14. Si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubieras servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no lo enviarás con las manos vacías.
Dale, ¿no? 15. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Yahweh te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Yahweh tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Wow. Y miren lo que el Señor les había dicho aquí en la instrucción a estos hombres. Capítulo 34, Alejandro, versículos 13 y 14. 13 y 14, dice así. Así dice Yahweh, Dios de Israel: yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo: al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que les fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. O sea, están desobedeciendo la instrucción. ¿Qué pasó aquí? Sedequías no cumplió el pacto que habían hecho ante el Señor. Por lo tanto, él, los nobles, los sacerdotes y todo el pueblo, el Señor les dice que profanaron su nombre, concediendo verdaderamente la libertad al pueblo. Ellos estaban honrando al Señor, pero lo que ellos hicieron fue en el versículo 10 al 11, por favor, Alejandro. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre a cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno lo usase más como siervo, obedecieron y los dejaron. 11. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. ¿Qué pasó aquí? Aquí la escritura no lo dice, pero en el libro de Crónicas y en el libro de los Reyes sí hay relato acerca de esto. Ellos estaban sitiados, Jerusalén estaba sitiada, ¿Sí? y el príncipe vio que Babilonia estaba ahí a punto de entrar a Jerusalén. Pero ellos vieron que Babilonia se retiró, Claro. se fue retirando, y al ver cómo se iban retirando, ellos pensaron que Egipto les iba a venir a salvar. Por lo tanto, se arrepintieron del pacto que habían hecho con el Señor y volvieron a tomar presos a sus hermanos. Sí, en el 22 dice: he aquí mandaré, dice el mismo Padre, Yahweh, yo, dice Yahweh, y los haré volver a esta ciudad y pelearán contra ella y la tomarán y la quemarán con fuego y reduciré a soledad las ciudades de Judá hasta no quedar morador. Él hace regresar al ejército de Babilonia. Exactamente. ¿Por qué? Porque ellos solamente hicieron algo simulado, no cumplieron su promesa. Y no solo profanaron el nombre del Señor, sino que le deshonraron. Y se deshonraron ellos mismos porque se volvieron atrás de su promesa. Lo que el mundo siempre observará es la vida de nosotros, de los hijos de Dios. El nombre de Dios y el progreso de su palabra han sido perjudicados más por aquellos que profesan conocerle, pero que sus hechos y sus dichos están muy lejos de lo que realmente dice y conlleva el decir soy hijo de Dios. Las vidas de aquellos que pronuncian el nombre de Jesucristo, de Yahshua, de Jesús, y que no son consecuentes con sus palabras, con sus hechos, con toda su vida en relación a la obra redentora de Cristo, pueden dañar la causa del Evangelio más que muchos incrédulos. ¿Por qué? Porque el incrédulo, el que no cree, y si dice algo en contra de Dios, la gente no le va a tomar en cuenta porque esa persona no cree. Pero aquellos que hablan acerca de Dios, Que dicen creer. que dicen creer,
y que tienen una doble, doble vida, o sea, en su trabajo son una cosa, en su casa son otra cosa, en la iglesia o con los hermanos son de otra manera. Como una fuente que da dos tipos de agua, una amarga Exactamente. y una dulce, como señala la Escritura. Exacto, lo que hacen es desprestigiar el Evangelio. Y aquí el Señor es claro al decirle, ustedes me han deshonrado. El versículo 16 dice así: pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo, cada uno a su sierva, que habéis dejado libre a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Han profanado mi nombre. Y el 18, miren lo que sucede 18. A consecuencia de esto, exactamente. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. ¿Quiénes serán estos hombres? En el 19 están. Aquí van. A los príncipes de Judá, a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. ¿Qué quiere decir esto entre las partes del becerro? Esa era la manera en que los hombres establecían un pacto o un contrato en aquel tiempo. Lo que ellos realizaban era un sacrificio y lo cortaban por la mitad, colocando la mitad del animal en un lado y la otra mitad en el otro. Y los presentes pasaban entre ellas, entre las dos mitades, y unían sus manos. Y era una forma de contrato. Y lo que habían hecho ellos es que ese pacto, ese contrato, lo habían dado al Señor. Con Él habían pactado que ellos iban a dejar libres a sus hermanos. Y esta fue la forma en que Dios hizo también el pacto con Abraham. La ceremonia equivaldría hoy al trámite que se hace ante un notario. Es que llegamos a un acuerdo y la contraparte lee todo el escrito, está de acuerdo, la firma. Yo, por una parte, la leo, estoy de acuerdo, la firmo. Queda por escrito y es un contrato. Pero hay personas que los contratos les vale de nada y ellos los rompen. Y eso es lo que pasó aquí. El contrato que ellos habían hecho con Dios, lo rompieron. Y no era menor, ¿se acuerdan que habían dos caminos que había anunciado el Padre? Que los que se entregaban, ¿verdad?, iban a vivir, y dentro de este grupo de seguro ellos estaban felices, ¿verdad?, porque eran esclavos y se iban a poder entregar. Y luego de nuevo, no, ustedes no salen de aquí. Y ahí quedaron prisioneros en realidad también, po. Exactamente. Y miren, vamos a recordar una palabra importante que el Señor nos recuerda a través de Eclesiastés. Irán, ¿puedes buscar, por favor, Eclesiastés, capítulo 5, del 1 al 7? Eclesiastés, capítulo 5, del 1 al 7. Una advertencia para nosotros hoy de no actuar de la misma manera a la ligereza que estos hombres actuaron e hicieron voto delante del Señor. Irán, si lo encontraste, por favor, Eclesiastés 5, del 1 al 7. Ya, voy a leer yo, que mi papá está ocupado. Ok. Ya. Dice, ten mucho cuidado cuando vayas a adorar a Dios. Es mejor obedecer a Dios que ofrecerle sacrificios, como cualquier
falto de entendimiento que continuamente hace el mal y no se da ni cuenta. Ten cuidado cuando le hagas promesas a Dios, mide tus palabras, no dejes que tus sentimientos te hagan hablar sin pensar. Dios está en el cielo y tú en la tierra, así que sé breve, porque como dice el dicho, los malos sueños llegan con muchas preocupaciones y los tontos con muchas palabras. Si haces una promesa a Dios, cúmplela, porque a Dios no le agrada la gente de falta de seriedad. Cúmplele a Dios lo que le prometiste. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Así que no dejes que tus palabras te hagan pecar. No le digas al sacerdote, no quería decir lo que dije. Si haces eso, Dios se enojará con tus palabras y destruirá todo lo que has conseguido con tu trabajo. No debes dejar que tus sueños inútiles y tus alardes te causen problemas. Muestra respeto a Dios. Amén. ¡Wow! Está clarito. Es una versión que no hay que darle ninguna interpretación. No. Por lo tanto, cuidemos cuando al Señor hacemos promesas. Y vimos acá la consecuencia de prometer al Señor o hacer voto con Él y no cumplirle. Y la consecuencia es, el 22 dice, he aquí, mandaré yo, dice Yahweh, y los haré volver a esta ciudad y pelearán contra ella y la tomarán y la quemarán con fuego y reduciré a soledad las ciudades de Judá hasta no quedar morador. Así que una advertencia para nosotros hoy de que la desobediencia añade tristeza y castigo. Sí, y es súper determinante, Mita, el último versículo que leíste, porque ahí nos damos cuenta que está todo bajo la mano y el poder de Yahweh, ¿verdad? De él no escapa nada ni nadie, y él está tomando como un instrumento de juicio a Nabucodonosor, que luego va a ser su siervo, es lo más encachado de todo, así. Y lo dice antes, ojo, lo dice antes que sea después, que se convierta en Nabucodonosor. Es maravilloso el Padre. Vamos al capítulo 35. En este capítulo encontramos a los recabitas, hijos de Jonadab, descendientes de Recab, hombres nómades, donde Yahweh encontró una lección objetiva de obediencia por libre elección. Eran una parte del remanente fiel y estaban en marcado contraste con la nación en general. Dios nos ha transmitido en este relato para recordarnos que siempre ha habido un remanente. ¡Aleluya! Él nunca dejará al mundo sin un testimonio de su persona. Aún en el periodo más oscuro de la historia que está por venir, que es la gran tribulación y la ira de Dios, Dios extiende su misericordia. ¿Y por qué decimos esto? Porque ya lo hemos estudiado. En el periodo de la gran tribulación, que va a ser un tiempo muy terrible para el mundo, igual Dios va a enviar a 2 testigos. Así es. Para que puedan proclamar el evangelio y a ver si alguno escucha el mensaje y pueda arrepentirse. Dios dispondrá de los eventos, incluso en el tiempo en que el enemigo de nuestras almas le estará siendo permitido dirigir la escena mundial. Dios ha dicho que mantendrá en acción a los 2 testigos, que serán invencibles por un tiempo, es decir, que nadie les podrá causar daño hasta que su misión se haya cumplido. Y vamos entonces a leer, y con la ayuda del Señor vamos a entender este capítulo 35 de Jeremías, del 1 al 10. Alejandro, por favor. Palabra de Yahweh que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Yahweh, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a
Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Y los llevé a la casa de Yahweh, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Idalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Racab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. 7. Ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. 8. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Racab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. ¡Aleluya! Vamos a ver quiénes eran los recabitas. Dati, por favor, busca Primera de Crónicas 2:55. Primera de Crónicas 2:55. Abigail, Segunda de Reyes 10, del 15 al 28. Lo primero que vamos a ver, ¿quiénes eran estos recabitas o de dónde salieron? Ah, sí. ¿Ya? ¿De dónde aparecieron estos recabitas? Tenían comisión firme. Ya, Dati, por favor. Amén. Dice, y la familia de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simeateos y los sucateos, los cuales son los ceneos que vinieron de Amat, padre de la casa de Recab. De ahí aparecieron los recabitas. De Ahí la casa de Recab. de la casa de Recab, ¿ah? Que eran escribas. Segunda de Reyes 10, del 15 al 28. Vamos a ver quiénes era este Jonadab. Segunda de Reyes 10, versículo 15, dice, cuando Jehú salió de allí, encontró a Jonadab, hijo de Racab, quien venía a su encuentro. Después de saludarse, Jehú le dijo, ¿me eres tan leal como yo lo soy contigo? Sí, lo soy, contestó Jonadab. Sí lo eres, dijo Jehú. Entonces, estréchame la mano. Jonadab le dio la mano y Jehú lo ayudó a subirse al carro. Luego Jehú le dijo, ven conmigo y verás lo dedicado que soy al Señor. Y Jonadab lo acompañó en su carro. Cuando Jehú llegó a Samaria, mató a todos los que quedaban de la familia de Acab, tal como el Señor había prometido por medio de Elías. Luego Jehú convocó a una reunión a toda la gente de la ciudad y les dijo, la forma en que Acab le rindió culto a Baal no fue nada en comparación con la forma en que yo voy a rendirle culto. Por lo tanto, manden llamar a todos los profetas y a los que veneran a Baal y reúnan a todos sus sacerdotes. Asegúrense de que vengan todos, porque voy a ofrecer un gran sacrificio a Baal. Cualquiera que no venga será ejecutado. Pero el astuto plan de Jehú consistía en destruir a todos los que rendían culto a Baal, pues Jehú ordenó, preparen una asamblea solemne para rendir culto a Baal. Así que lo hicieron, mandó mensajeros por todo Israel para convocar a los que veneraban a Baal. Asistieron todos, no faltó ninguno, y llenaron el templo de Baal de un extremo al otro. Entonces Jehú le indicó al encargado del guardarropa, asegúrate de que todos los que rinden culto a Baal tengan puesto uno de estos mantos. Así que a cada uno de ellos se le dio un manto. Después Jehú entró al templo de Baal con Jonadab, hijo de Racab, y les dijo a los que veneraban a Baal, asegúrense de que aquí no haya nadie que adore al Señor, solo los que rinden culto a Baal. Así que estaban todos adentro del templo para ofrecer sacrificios y ofrendas quemadas. Ahora bien, Jehú,
Había puesto a 80 de sus hombres fuera del edificio y les había advertido, si dejan que alguno se escape, pagarán con su propia vida. Apenas Jehú terminó de sacrificar la ofrenda quemada, les ordenó a sus guardias y oficiales, entren y mátenlos a todos, que no escape nadie. Así que los guardias y oficiales los mataron a filo de espada y arrastraron los cuerpos fuera. Luego los hombres de Jehú entraron en la fortaleza más recóndita del templo de Baal y sacaron a rastras la columna sagrada que se usaba para rendir culto a Baal y la quemaron. Destrozaron la columna sagrada, demolieron el templo de Baal y lo convirtieron en un baño público, y así quedó hasta el día de hoy. De esa forma Jehú destruyó todo rastro del culto de Baal en Israel. ¡Wow! Acab había, junto con Jezabel, su mujer, habían desobedecido las órdenes de Dios que Dios le había dado a través de Elías y habían infestado Israel con culto a los dioses paganos, a Moloc, a Baal y a otros dioses. Y se encendió el celo de Dios en la vida de Jehú y fue el instrumento para aniquilar todo vestigio de idolatría. Y aquí vemos que Jonadab estaba ahí con él haciendo esa limpieza de idolatría en el pueblo de Israel. Y los recabitas, ¿quiénes eran? Eran los descendientes de ese Jonadab. Y ellos habían sido llamados, del versículo 1 al 10 del capítulo 35 de Jeremías, habían sido llamados para ser probados. Y vamos a ver aquí que la base de el mandato que ellos tenían era la orden de su padre, y que más o menos la historia dice que ellos la habían cumplido aproximadamente por más de 200 años. Por lo tanto, si tomamos una generación de 70 años, ya iba a ser la tercera generación que estaba cumpliendo este mandato. Y miren lo importante para ellos que era la orden que se les había dado, porque en el versículo 8 indica quiénes estaban cumpliendo con esta orden. Sí. 8. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. O sea, toda la familia de los recabitas guardaban esta instrucción de no beber vino, y ellos se negaron a beber vino que Jeremías les estaba ofreciendo, y le indicaron todas las instrucciones que habían sido seguidos por ellos al pie de la letra. Sí, 7. Ni edificaremos casa, ni sembrarán sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Increíble. Y vamos a ver por qué están estos versículos aquí. Y ahora lo vamos a poder ver leyendo desde el versículo 11 al 19. Alejandro, por favor, del 11 al 15 y la Barbarita del 16 al 19. Ok. Entonces, el capítulo 35, donde estamos, continuamos desde el 11 al 15. Dice así. Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén, de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Yahweh a Jeremías diciendo, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, ve y dile a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén,
¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Yahweh. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre, y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. 15. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinaréis vuestro oído, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Del 16 al 19, Barbarita, por favor. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido la orden que su antepasado les dio, pero este pueblo a mí no me hace caso. Por eso, esto dice el Señor Todopoderoso, el Rey de Israel: voy a traer a Judá y a todos los habitantes de Jerusalén todo el dolor que les he anunciado, porque yo les hablé y no me escucharon, los llamé, pero no me respondieron. Entonces Jeremías le dijo a la familia de los recabitas: esto dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: ustedes han obedecido la orden de su padre Jonadab y han cumplido todo lo que él les ordenó hacer. Por eso el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice: siempre habrá en mi servicio un descendiente de la familia de Jonadab, hijo de Recab. ¡Aleluya! ¡Qué bendición para esa familia! El Señor no ¡Aleluya! se desdice de sus promesas. Mire, estos recabitas, estaban obedeciendo la orden de un hombre, De un hombre, sí, pues de su papá. ¿ya? Pero el mandamiento del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre. Y ellos con la obediencia estaban honrando a su padre. Así es. Y fueron bendecidos porque el Señor, a través de Jeremías, probó su obediencia y fueron encontrados justos, que habían hecho lo correcto. A diferencia de el pueblo del Señor, que era Judá y Jerusalén, que se habían rebelado en contra del Dios Todopoderoso. Ellos habían obedecido de una manera filial, como familia, ¿cierto? Exacto. Y eso para el padre igual importa, pues el respeto tuyo hacia lo que tu papá te ha establecido, nuestro padre, como norma, como reglamento en nuestro hogar, y usted obedece, ¿cierto? Eso también agrada al padre. Esto es para los hijos, ¿verdad? Porque a veces ahí se sacuden un poquito frente a una instrucción y no les gusta. Bueno, el padre se fija en todo, para que ustedes sepan. Dios resaltó ese marcado contraste entre los recabitas, que fielmente obedecieron los mandamientos de su padre terrenal, y los miembros de la tribu de Judá, que no escucharon los mandamientos de su amante Padre Celestial. En el resto de este capítulo, Dios continuó pronunciando juicios sobre el pueblo de Judá y bendición para los recabitas. Y vamos a poner atención a esta situación para que nosotros no caigamos en esta misma situación. 1. Los recabitas mantuvieron la instrucción que había mandado un hombre, y los del pueblo de Judá y de Jerusalén rompieron el pacto que Yahweh había hecho con ellos. 2. Jonadab, un hombre, les dio la orden a su familia y ésta obedeció por generaciones. En cambio, Yahweh tuvo que llamar una y otra vez a la obediencia a su pueblo, y éste igual persistió en su pecado. 3. Los recabitas aceptaron una instrucción que tenía que ver con asuntos temporales, mas los de la casa de Judá rehusaron obedecer las instrucciones de Dios que tenían que ver con asuntos eternos. 4. Los recabitas fueron recompensados por su obediencia. En cambio, los de la casa de Judá
sufrieron el castigo por su desobediencia. A menudo es más fácil para las personas obedecer tradiciones y dogmas de hombres que volverse de todo corazón al Señor y obedecer su palabra. Meditemos en esta lección de hoy, y auditémonos para realmente comprobar si estamos agradando a Dios en todo lo que hacemos. Seamos hijos que honren a Yahweh en todo tiempo y lugar. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Y así terminamos de estudiar Chao, el Señor. capítulo 34 y 35 de Jeremías.